Bueno, pues como les comenté en un principio, la palabra es la importancia de la evangelización, ¿verdad? Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando prácticamente antes de ascender al cielo, lo último que habla con sus discípulos, ¿verdad? Fíjate qué importante. Lo último que habla Jesús antes de subir al cielo. Qué otras palabras, ¿verdad? De la Biblia que me verán por un poco, pero después no me verán y volverán a verme, ¿verdad? Y después ya no me verán. Habla de la resurrección, pero habla también de la partida de Jesús al cielo. Y qué hermoso habrá sido escuchar las últimas palabras de Jesús antes de subir a la diestra del Padre y con la promesa de que regresará. Amén. Dice Jesús en Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué harías tú, amado? Cuando le viste a Jesús, nada más lo único que nos queda es adorarle, ¿verdad? Le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate qué triste, ¿verdad? Siempre hay algunos, dile, siempre hay algunos. Mientras que unos le adoran, otros dudan. ¿Ah? Y dice, concluye la palabra en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ah? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La última instrucción precisa de nuestro Señor Jesucristo a su amada iglesia fue: vayan y hagan seguidores míos, dice Jesús, ¿verdad? En todos lados, dile a tu hermano, en todos lados, sin excepción, ¿verdad? En todo tu entorno, sin excepción, haz discípulos, ¿verdad? Y una vez que hagas seguidores de Jesús, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que la gente que tú le compartas de la palabra de Dios, ¿verdad? Hagan las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y entonces viene una promesa definitiva: yo estaré contigo, Él estará conmigo todos los días hasta el final del mundo. Qué hermosa palabra. ¿Ya viste? ¿Va a estar Jesús hasta el final del mundo con nosotros? Si compartimos su palabra. Si hacemos seguidores de Jesús, ¿verdad? Si no nos cansamos de predicar el Evangelio a una y a otra persona más, ¿verdad? Fíjate que esta palabra es importante, tiene una esencia muy especial. A mí se me ha acercado mucha gente, me dice, pastor, ¿qué puedo hacer para que a mi papá pueda ser sanado de X enfermedades? O para que mi hermano pueda dejar el alcohol. O para que mi hermana pueda encontrar trabajo. O para que, en fin, ¿verdad? Y hay muchas peticiones. Para que cambien positivamente. Te voy a decir algo, y esto pon atención. Lo único que puedes hacer es compartirles el Evangelio. ¿Ah? De nosotros no está el que no escuchen la palabra de Dios. De nosotros no está el que cambien. De nosotros no está el que mejore su vida. Pero de nosotros sí está el que puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo demás lo hace Dios. Nuestra principal meta, nuestro principal objetivo como cristianos es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Compartir la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a entender cosas profundas, ¿verdad? En cosas muy simples. Jesús hablaba cosas muy simples con
enseñanzas profundas. Él no habla cosas profundas con enseñanzas difíciles. Él habla cosas difíciles con enseñanzas muy profundas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú por la gente? Hablarle de la palabra de Dios. Tú no vas a cambiar al jefe de tu trabajo, tú no vas a cambiar a tu esposo, a tu esposa, no vas a cambiar a tu compañero, a tu maestra, a tu vecino, pero lo que sí va a pasar es que tú sí puedes compartirles la palabra de Dios. Compartirles verdaderamente la palabra de Dios. Y esto tiene poder, amado. Mira, tu hermano, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cuando tú expones la palabra de Dios, dice la Biblia que es una espada de doble filo, ¿verdad? Y que va a penetrar, ¿verdad? En el interior de esa persona. Y que va a romper todo lo que se oponga en esa persona, sin importar si es un área física, anímica y espiritual. Y va a entrar hasta adentro, hasta lo más profundo, dice la palabra de Dios, que va a discernir sus pensamientos y las intenciones de cada corazón. Pero el fruto que dejará la palabra de Dios implantada en una gente no regresará a Dios vacía. No importa el momento, no importa el tiempo, ¿verdad? Ahora que está la guerra Rusia-Ucrania, ¿verdad? Oremos por Ucrania. Yo oro por la gente que esté allá, que conozca a Dios y que les comparta la palabra de Dios. Ellos no van a acaparar la guerra. Ellos no van a hacer, ¿verdad?, que los misiles se detengan. Pero lo que sí va a hacer, amado hermano, es que el poder de Dios a través de la palabra penetre en cada corazón y en cada mente de cada ser humano. Y eso quizá, dependiendo del corazón de cada persona y de la mente de cada persona, pueda cambiar su vida. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso es que la palabra de Dios se debe compartir en todo momento y en todo tiempo. No importa si tú estás en tu trabajo, o estás en la escuela, o estás con los vecinos, o estás en un evento familiar, o estás en un funeral, o estás en una boda, ¿verdad? No importa cuál sea el momento en un hospital, no importa cuál es el momento que tú vivas, pero lo importante es que tú compartas la palabra de Dios. La oración sin la palabra de Dios carece de fundamento, amado hermano. La oración cobra fortaleza y poder basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no sería un rezo, una repetición, ¿verdad? Una plegaria religiosa, ¿verdad? Un buen verso, una buena palabra, ¿verdad? Pero cuando tú citas el Evangelio, cuando tú hablas la palabra de Dios, estás exponiendo el poder de Dios. Fíjate que el Evangelio de Marcos, me gusta cómo lo dice Marcos 16:12, ¿verdad? El Evangelio de Marcos 16:12 nos enseña y dice: estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Pero fíjate que todas estas señales, ¿va?, en Marcos 16, 17 y 18, todas estas señales son consecuencia, ¿verdad? Fíjate el orden. A los que creen, ¿verdad? No dice a que todas personas, ¿verdad? Dice que a los que creen. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la fe o el creer es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos hablado que no puede la gente creer si antes no conoce la palabra de Dios. La gente no puede realmente creer en Dios si no conoce su palabra, si no medita su palabra, si no acepta su palabra, si no reflexiona su palabra, si no obedece su palabra, si no vive en su palabra. Eso es creer en Dios, creerle a Dios, ¿verdad? Fíjate que es más fácil que un hijo del diablo se disfrace de un hijo de Dios, ¿ah?, que un hijo de Dios se disfrace de un hijo del diablo. Porque el hijo de Dios no se puede disfrazar de un hijo del diablo. Pero un hijo del diablo, su naturaleza es disfrazarse como un hijo de Dios. Y en eso conocerán, ¿verdad?, dice la palabra,
¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Dice la palabra de Dios que vimos anterior a esto, que estaba Jesús ascendiendo al cielo y dice, mientras otros le adoraban, otros dudaban, ¿verdad? Ahí estaban hijos del diablo disfrazados de hijos de Dios, ¿o no? ¿Ah? Y hoy estamos viviendo tiempos en donde hay muchos hijos del diablo disfrazados de hijos de Dios, como pastores, ¿verdad? Como profetas, como hermanos en Cristo. Son hijos de Satanás, pero disfrazados de hijos de Dios. Son los que traen el evangelio de la prosperidad y el evangelio de lo sobrenatural. Dile a tu hermano, no va a haber prosperidad y no va a haber nada de natural sin antes conozcas la palabra de Dios. Los milagros no cambian a las personas. Yo vi a Jesús en todos los evangelios, estudias la palabra de Dios y ves que Jesús, ¿verdad?, sanaba leprosos, Jesús sanaba ciegos, Jesús levantaba paralíticos, ¿verdad? Aquellas vírgenes que sanó Jesús, ¿verdad?, solo regresaron unas cuantas. Los milagros no cambian el corazón de la gente. Jesús alimentó por lo menos a 5,000 hombres, más mujeres y niños, ¿verdad? Les dio de comer. Hizo un milagro, ¿verdad? Y sobrenatural. Pero eso no cambió el corazón de la gente. Esa misma gente gritaba un tiempo después, crucifícale. Podemos observar, amado hermano, que la gente hoy sigue a los hijos de Satanás disfrazados de hijos de Dios porque ofrece milagros, ¿verdad? Ofrece prosperidad, ofrece recursos, ofrece felicidad. Y Satanás, ¿verdad?, se disfraza de un ángel de luz. Esa es su naturaleza. Hoy vivimos tiempos donde mucha gente se ha disfrazado como hijos de Dios, pero no lo son. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Eso de pare de sufrir es totalmente antibíblico. La Biblia no enseña que dejarás de sufrir y lo vamos a explicar por qué. La Biblia lo que enseña es que tú tienes que conocer a Dios, aprenderle a amar y entonces creer en Dios. Lo demás le corresponde a Dios en todo sentido. Y podemos comprender, amado hermano, que el demonio también tiene poder de hacer milagros. ¿Cuántos saben que el demonio tiene poder de hacer milagros? Los brujos, los adivinos, los hechiceros, ¿verdad? Toda esa gente que le sirve a Satanás puede hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero no son de Dios. Entonces el Hijo de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos enfocarnos a lo que Jesús nos dijo. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que a nosotros que creemos, a los que creemos, las maravillas de Dios nos siguen. ¿Ah? Dile, al que cree verdaderamente en Dios, las maravillas de Dios le siguen. El que cree verdaderamente en Dios, él puede orar, ¿verdad? Y puede haber cosas sobrenaturales de Dios sobre la vida de la gente. Pero el primer paso es creer firmemente en Dios. Creerle firmemente a Dios. ¿Ah? Hoy en día vemos cómo la gente llena lugares porque vienen a recoger milagros, ¿verdad? Yo no sé si tú vengas hoy porque quieras un coche nuevo, o quieras un marido nuevo, o una mujer nueva, ¿verdad? O una casa nueva, o un viaje, o un aumento de sueldo, o un nuevo trabajo. No sé cuál sea el motivo por el que estás aquí, pero el motivo por el que Jesús habla a sus hijos es para que conozcan a Dios y crean en Dios. Le crean a Dios. Lo demás, amado hermano, será una consecuencia de tu fe. El hombre de fe agrada a Dios. El hombre que no cree en Dios no le puede agradar a Dios. Entonces, esto es algo que debemos recordar, amados, ¿verdad? Fíjate que, recordando aquí en Mateo capítulo 7, fíjate bien lo que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver esto. Mateo 7, 21. Está hablando Jesús. Está hablando Jesús, Mateo 7, 21, y dice, no todo
el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Aquí ponle, no todo el que se dice cristiano. Dile, no todo el que se dice cristiano entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero fíjate en el versículo 22 cómo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Observa y puntualiza el orden. Fíjate bien, los falsos cristianos, es decir, los hijos del diablo que se disfrazan de hijos de Dios. Y dicen, mira, ¿qué no acaso, número uno, profetizamos en tu nombre? La palabra primero que ponen en la acción es, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le contesta, nunca los conocí, ¿verdad? Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está la clave? Que no dice, en tu nombre compartí tu palabra, Señor. En tu nombre hice discípulos. En tu nombre les enseñé la palabra de Dios a la gente. En tu nombre, Jesús, los llevé a los bautizos. En tu nombre, Jesús, les enseñé a amar tu palabra y tu verdad. No dice eso. Dice que en el nombre de Jesús hablaban de cosas espirituales cuando no lo eran de parte de Dios. Ya hablan de hacer milagros, ya hablan de cosas que a la gente hoy en día les llama la atención, como echar fuera demonios. Y hablan de gente que se la pasa ahí y por sus palabrerías creen que son hablados, profetizando y decretando y declarando, pero no dice que compartían el evangelio. Por eso Jesús les dijo, sáquense de aquí. Y aquí vemos que hay muchos hijos del diablo disfrazados de hijos de Dios. La principal instrucción, ¿verdad?, que Jesús dejó, la última instrucción que Jesús dejó, y fue reiterativo y fue claro después que consumó su obra, después que lo vieron, ¿verdad?, hacer todos los milagros, después de que lo vieron, ¿verdad?, ser sacrificado en la cruz, después de que lo vieron resucitar, después de que estuvieron con él resucitado 40 días y 40 noches. Después de todo eso, amado hermano, Jesús le dijo, si vieron que yo soy Dios, compartan mi evangelio. ¿Va? Por eso Jesús dijo, las señales les seguirán a ustedes. No estén siguiendo esas señales, no estén buscando sus milagros, no estén buscando llenar sus necesidades. No estén buscando mejorar su economía, su vida, su vida social, económica. No estén buscando eso. Busquen compartir mi palabra, busquen enseñar mi palabra, busquen hacer seguidores de Jesús. Busquen que la gente ame y tenga hambre y obedezca a la Escritura y bautícelo. Ese es el principal objetivo que Jesús nos deja a nosotros como cristianos. Como consecuencia, el poder de Dios les va a seguir y les va a acompañar. ¿Va? Pero no es al revés. Hoy está llena las iglesias, ¿verdad?, que anuncian de que si vienen aquí se van a hacer millonarios, ¿verdad? Si tú vienes con una mujer ya de 60 años vas a salir con una de 20. Si tú andas con un pelafustán vas a salir con un millonario que te va a sacar de trabajar y te va a poner casas en Estados Unidos y te va a poner un chofer y N cosas, ¿verdad? Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tenemos que entender, amado hermano, que Dios desea que su palabra se siga enseñando, que su palabra se siga mostrando a la gente. Oye, vienes con necesidad, está bien. Esa necesidad va a ser cubierta después de que tú conozcas la palabra de Dios y la aprendas a amar. Después, no vengas aquí a buscar primeramente beneficios. No vengas a buscar aquí respuestas.
Ven primeramente, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios. Métete a los estudios de los jueves. Métete a estudiar ahora en la escuela bíblica de los sábados. Métete profundamente a meditar la palabra de Dios. Obedece lo que se te dice reflexionando lo que se comparte los domingos. Lee diaria la porción que te toca. Memoriza la palabra de Dios. Y después, amado hermano, no vas a necesitar pedir nada, porque Dios da por añadidura, no por petición. Y eso es algo que debemos entender. Estamos acostumbrados a vivir una vida de pedinches. Yo, como pastor, todos estos años como pastor, me enseñaron a puro catorrazo. Yo pensé que se trataba todo de estar solucionándole a la gente que venía de pedinche, y no es así. La gente necesita conocer la palabra de Dios. Necesita aceptar la palabra de Dios. Dile a tu hermano, necesitas aceptar la palabra de Dios. Y entonces lo demás será dado por añadidura de parte de Dios. Y esto es importante. Yo no puedo, por ejemplo, cuando me dicen, pastor, yo voy a traer a mi papá o a mi mamá, mi esposo, a mi esposa, para que usted hable con él, le haga entender. Deje su vida que lleva de alcohólico, su vida de holgazán, o de drogas, o de vicios, o qué sé yo. Y entonces ya hoy me pregunto, pues, ¿por qué me han tomado? No soy un psiquiatra, no soy un loquero, un psicólogo, soy un predicador. Y lo que yo sí puedo hacer es enseñarles la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de cada persona que toma un asiento ahí es creer o no. Y la gente que cree, todo le será posible. Pero la gente que no cree y rechaza la enseñanza y la palabra de Dios, rechaza la ayuda de Dios. Punto. Y por eso, ¿qué pasó? Pues ya no vino. Sí, su vida seguirá igual o peor. Yo puedo enseñarles la palabra de Dios. Puedo enseñarles la escritura, la verdad de Dios. Pero cada persona es responsable de creerlo o no. Y ahí hay una gran diferencia. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios cambia entornos espirituales, físicos, anímicos. La palabra de Dios logra lo que nadie puede lograr. De lo que no es, sea. Pero solamente cuando la gente cree. Amén. Vean qué importante es el Evangelio. Yo no sé cuántos años llevas en Cristo, amado hermano, y cuál es tu productividad en Cristo. ¿A cuántas personas tú le has expuesto la palabra de Dios? ¿A cuántas personas tú les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas les has citado las palabras de Jesucristo? ¿A cuántas personas? En ti no está, ¿verdad?, hacer que ellas crean, pero en ti sí está el compartirles, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y por eso, para compartirla correctamente, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender la escritura. Tienes que escudriñar la profundidad de la enseñanza de Dios y no tienes que estar botaneando en internet mensajes bonitos de la palabra cuando no comprendes nada. Amén. Fíjate que hay vamos a Mateo 13, por favor. Y aquí hay una lección grande de parte de nuestro Señor Jesucristo respecto a este tema. ¿Ah? Y vamos a desmenuzar un poquito, a explicar
con mayor detalle esta parábola, ¿va? Qué importante es. Está nuestro Señor Jesucristo hablando nuevamente, ¿verdad? Jesús está hablando, ¿verdad? Jesús está hablando. ¿Cómo curaba Jesús? Hablando. ¿Cómo hizo Dios el universo? Amén. Entonces Jesús está exponiendo su palabra. Por eso es muy irrespetuoso la gente que entra con los celulares prendidos o está distraída cuando se expone la palabra de Dios, o se viene a dormir, o está jugueteando. Estás faltando al respeto a Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de palabra. La alabanza es muy bonita, ¿verdad? Nos gozamos en la adoración. Es una forma de decirle a Dios que lo queremos, anímicamente hablando, pero espiritualmente adoramos a Dios cuando atendemos su palabra. Observe lo que Jesús enseñó. Observe bien, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice la Biblia: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y déjeme, antes de continuar con la explicación que da Jesús solamente a sus discípulos, Jesús está hablando de cómo está recibiendo la gente la palabra de Dios, ¿verdad? La tierra simboliza el corazón de la gente, simboliza la mente de las personas. Y aquí clasifica 4 tipos de corazones, ¿ah? 4 tipos de mentalidades, 4 tipos de seres humanos cuando son expuestos a la palabra de Dios y ven la forma en que reaccionan. Escuche esto. Porque después de que estudiemos esto, usted tendrá que contestarse qué tipo de corazón tiene usted hacia Dios. David decía hacia el Señor: Señor, examíname a mí, profundiza en mi corazón, ve si encuentras maldad. Todo el hombre tiene maldad. David, a lo que se refería, amada iglesia, es cómo reacciona tu corazón hacia la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando estás siendo expuesto a una conferencia donde se habla la verdad del Evangelio de Dios, a un estudio de la palabra de Dios, a un jueves, a un domingo? ¿Cómo reacciona tu vida cuando eres expuesto a la palabra de Dios? Si la gente, una vez que es expuesta a la palabra de Dios, deja de venir y ya no está, así es su corazón, así es esa persona, sea quien sea. Dígale, a Jesús lo oyeron multitudes, pero concluyeron con él muy pocos. ¿Ah? No se trata de congregar multitudes, se trata de que sigan la palabra de Dios, aunque sean muy pocos. Fíjese que el primer tipo de corazón habla de un corazón que está, dice la Biblia, que está en el camino, ¿verdad? Que la palabra de Dios cayó en una tierra, ¿verdad?, que estaba en el camino. ¿Usted ha visto cómo es el camino, amado hermano, cuando en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, no había asfalto, ¿verdad? Había tierra.
Y entonces cuando uno pasa, ¿verdad? Cuando voy a correr al parque o al bosque, donde pasa mucha gente y por ahí corre, la tierra de ese lugar se endurece. Dígale, en el camino la tierra se endurece, ¿verdad? Se aplana, se endurece, está dura la tierra. Entonces la tierra del camino es una tierra dura. Jesús se refiere a que hay gente con un corazón duro para recibir la palabra de Dios. Un corazón duro para aceptar la palabra de Dios. Un corazón duro para ser quebrantado por la palabra de Dios. Un corazón duro para poder reflexionar en un cambio genuino y real hacia la palabra de Dios. Porque está endurecida esa tierra. Dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Cae en ella, pero cayó de forma superficial, ¿va? Cayó por encimita, porque está dura. ¿Ah? Hay mucha gente que la palabra de Dios ha venido aquí. Si a mí me preguntan, pastor, ¿cuánta gente ha escuchado a través de usted la palabra de Dios? No sé, muchísima. No millones, pero sí miles. Y muchos de ellos la reciben, pero de una forma superficial, porque la semilla en una tierra dura cae por encimita. No puede entrar al corazón, está por encima, ¿verdad? Es superficial nada más. Y como está superficial, cualquier situación la va a arrebatar. La semilla es el evangelio. Es superficial. Llámese las aves, ¿verdad? Que vinieron y así de fácil atraparon una palomita, atrapó la semilla porque es superficial. Porque no pudo entrar más adentro de ello. Son personas que vinieron con un gran problema seguramente a la iglesia, que quizá habían perdido en ese momento el trabajo, o a un familiar, o su salud, o algo, y vinieron y compartieron un asiento como lo estás tú, pero la palabra de Dios, por la dureza de su corazón, solamente la recibieron de una forma superficial. Esa gente dura muy poco en Cristo. Gente por temporada, ¿verdad? Solo que gente quiere regresar, digo, pues es que ya se pesan a los de Netflix. ¿Cuál es la temporada que juegas aquí? ¿Ah? La palabra de Dios no penetra, es superficial nada más en ti. ¿Ah? La palabra de Dios, cuando no penetra, no produce ningún cambio. Y hay personas que siguen años, escuche bien esto, años, recibiendo la palabra de Dios, pero su corazón está tan duro que jamás va a penetrar a él. Y lo más peligroso de esto es que se morirán y se van a ir al infierno. Porque si la palabra de Dios no penetra en un corazón, ese corazón no puede cambiar. La gente no produce cambios de arrepentimiento que den testimonio de que son hijos de Dios y nacidos de nuevo. La salvación, amado hermano, no es que se pierda. Lo que pasa es que la salvación nunca llegó a muchas personas por la dureza de su corazón. Ay, pastor, es que, bueno, y usted dice que ya se van al infierno. Ellos fueron salvos, hasta se bautizaron. No, amado hermano, entienda la Escritura. Cuando la semilla cae y se profundiza, ¿cómo dice la última parte del último tipo de corazón? Y produce fruto al 100, 60 y 30 por uno. Es decir, hay gran cambio en esa persona y los frutos que habla la palabra de Dios, ¿verdad?, se manifiestan en la forma de ser de la gente y esa gente es productiva para el reino de Dios. Pues hay mucha gente que incluso
se fue a bautizar y que no son salvos porque fue superficial la palabra de Dios en sus vidas. A mí me ha tocado 3 ocasiones de personas, por lo menos 3 que me acuerdo, que en su lecho de muerte me han mandado llamar y yo he hablado con esas personas. Y he tenido la gracia, ¿verdad? La fortuna de constatar que esas personas, una de ellas, ¿verdad? Allá en Civic Morelos, fui a hablar con ella y le dije, hija, algo más que quieras tú ponerte a cuentas con el Señor, ¿verdad? Algo que quieras expresar. Qué importante. Dile, no te vayas a Dios con pecado, por orgullo, por soberbia. Te vas al infierno. Y ella me dijo, no, pastor, me voy muy bien. Yo me puse a cuentas con mi Dios. La palabra de Dios transformó mi vida. Y pude pedir perdón. Esa mujer murió de cáncer a los 3 días después de que yo la perdí. Pero qué triste es morir como un recuerdo de la palabra en la iglesia. Sí, en aquellos años, ya por el Hotel Crown Plaza de la Ciudad de México, iba ahí calentaba el asiento y yo me encuentro en mi lecho de muerte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios por tantos años no pudo entrar a profundizar en mi corazón y producir cambios. Llegué siendo la persona que terminé siendo finalmente. Qué duro es eso. ¿Estamos? Pero habla de otro tipo de... Ese es un tipo de persona, ¿va? Que escuchan la palabra, su corazón está endurecido, ¿va? Y no les aplica nada, no hay cambios. Y desaparecen por un tiempo, aunque después regresen por temporadas, pero nunca hay cambios, ¿va? O de plano se desaparecen y ya, no los llegas a volver a ver. Ni en el cielo, porque van a estar en el infierno. El segundo tipo de personas es la que habla la palabra que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Sabe que yo jugaba hace muchos años fútbol y jugábamos en campos de tierra, ¿verdad? Pero terminaba con las rodillas despedazadas, ¿verdad? Siempre lleno de cicatrices, ¿verdad? Tengo todas las rodillas cicatrizadas, los brazos, ¿verdad? Porque cada vez que me caía, ¿verdad? Dejaba no sé cuántos centímetros de piel en la tierra. O sea, ¿cómo es posible que la tierra me produzca estas cortadas? Lo que pasa que abajo de la tierra estaba lleno de piedras. Había cascajo, había piedras ahí abajo. Y la tierra era superficial, ¿verdad? Y ese tipo de personas son personas que tienen piedras a un nivel más profundo. Por encimita están dispuestos. Son de esas personas que por conveniencia, ¿verdad? Está dispuesto, ¿verdad? Por el momento que está viviendo, está dispuesto a recibir el Evangelio, a recibir la palabra de Dios. Y de momento esa palabra de Dios, ¿verdad? Agarra un pedazo de tierra, inmediatamente, ¿verdad? Echa raíz. Pero como la raíz se obstruye con la piedra, cuando sale el sol, ¿va? Quema la tierra. ¿Y sabe qué simboliza el sol? Por ahí dicen que el sol nace para todos. Para uno sale para bendición, pero para otros para maldición, ¿va? Nunca les va bien. Fíjense que a mí me ha pasado muchas personas que me he encontrado, no muchas, pero un par de personas que hacía años, me costó trabajo reconocerle. Me encontré en un club de empresarios. Me saluda y me dice, pastor, qué milagro verlo aquí. Yo sabía que era empresario, pero pues a mí me ha ido muy bien, he sido muy bendecido por Dios. Me ha ido bien en los negocios, he prosperado en los negocios, ¿verdad?
vea el carro que traigo, sí, se ve que te ha ido muy bien. Digo, pero ¿te estás congregando? ¿Estás yendo a algún lugar? Dice, no, pastor, pues los negocios no me dan tiempo ya de ir. Y son esa clase de personas que recibieron la palabra de Dios por conveniencia, pero el día a día, como no hay raíz, como no hay profundidad, para que ese sol no quema en la planta y el nutriente lo reciba de la tierra, la humedad y el agua lo reciba de la tierra, la raíz, ese mismo sol que para unos es bendición, para este tipo de personas es maldición. ¿Por qué? Porque una persona que pueda tener prosperidad física o exterior, pero no tenga esa prosperidad interna, que es lo que se produce con la palabra de Dios, tarde que temprano se va a secar. No va a tener un ancla, no va a tener una raíz que la mantenga, ¿verdad?, en paz, en confianza, en esperanza. Los afanes, ¿verdad?, las vicisitudes, los problemas de este mundo prontamente le van a quemar, porque nunca permitió su corazón que esa raíz que está en lo más profundo para que se arraigara. Fue superficial nada más. Y hay mucha gente que están por un momento, pero en el momento que conocen a la chanclota de su vida, ¿verdad?, o al chancludo de su vida, se van con ella, ¿verdad?, hacen su familia, que era lo que deseaba su corazón, porque la palabra de Dios nunca fue profunda en su interior. Y están más afanados por el día a día y por vivir la vida y por gozar de la vida que por hacer que Dios se ancle en lo más profundo de su ser. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar holgado financieramente, económicamente, vivir con lujos, con todo lo que usted pueda haber soñado, pero despertarse en las mañanas con insatisfacción en su vida, a pesar de todo lo que usted tiene? ¿O simplemente despertar sin paz por la angustia del día a día? Porque la vida produce angustia. Usted tenga dinero o no tenga dinero, la vida produce angustias, ¿va? No siempre se es joven, no siempre se es sano, no siempre se tiene la capacidad de todo. Pero lo único que sí puede usted tener, aunque esté viejo, es paz y satisfacción. Y eso solamente viene de Dios. A mí se me ha acercado gente y digo, pastor, ¿qué puedo hacer con mi esposo? Años y no quiere. Digo, mi hermana, pues lo único que puedo hacer es, quiere que empiece a orar por su esposo, para que Dios prepare su corazón. Fíjese que en mi jardincito que tengo ahí, pues ahorita estoy buscando un aparato ahí para romper las piedras que se forman en la tierra, ¿verdad? La tierra se erosiona y se hace dura, y hay que pegarle para que se afloje la tierra, ¿verdad? Y entonces pueda el árbol desarrollar su raíz y hacer un buen fruto, ¿verdad?, un buen crecimiento del árbol. Y en el campo, ¿verdad?, cuando me tocaba ir al campo, pues metían también el arado. Entonces me tocó ver cómo araban la tierra, sin ofender, ¿verdad?, con bueyes, y ponían unos picos en la tierra y jalaban y rasgaban, ¿verdad?, como el tractor ahora, y rompen las piedras, y la pasan 2 o 3 veces hasta que la tierra es floja. Entonces, para esa gente de ese tipo de corazones, hay que pasarles un tractor en el corazón. Y el tractor, ¿verdad?, son las dificultades, ¿verdad?, que la vida va a traer. Porque déjeme decirle que nadie puede venir a recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto si no viene con un corazón quebrantado primero.
¿Ah? Por eso es que ve que la gente no viene. Es que ahorita lo tengo todo, ¿para qué voy? Está bien, para no quedar mal contigo, para darte gusto, mamá. ¿Va? Pero la verdad de las cosas es que su corazón está duro. ¿Qué tiene que venir? Dígale un tractor. A desgarrar todo su corazón, a romper su corazón. A florear el corazón para que entonces la tierra esté floja y cuando venga el evangelio y se siembre la semilla, esta agarre profundidad y geste fruto al 60, al 30 y al 100. Y hay mucha gente, amado hermano, que pues necesita ser tratado. Usted no puede venir con la tierra endurecida, pero tampoco puede venir con piedras debajo, ¿verdad?, de la aparentemente tierra dispuesta. Usted tiene que venir bien flojito de su corazón, dígale, usted tiene que venir bien flojito de su corazón, que es su voluntad, que es su disposición, que es su entrega, que es su deseo, su anhelo, el ser lleno de Dios. La gente no viene con necesidad de Dios si antes no es quebrantada. Por ahí he leído algunos libros que te recomiendo, el quebrantamiento del corazón. Un corazón, dice la palabra de Dios, quebrantado para Dios, es un corazón que adora a Dios. Un corazón que sabe, amado hermano, que no es bueno tener obstáculos para el evangelio de Dios. Un corazón que debe ser tratado por Dios. No sé cuántos de ustedes oren a Dios diciendo, Señor, pasa el tractor en mi vida. Pero muchos lo necesitan. Porque están duros. Y es mejor que nos pase el tractor las veces que sea necesario, pero llegar al cielo, a no llegar al cielo y que seamos de esos de la palabra que dicen, aléjense de mí, hacedores de maldad. Cuando la palabra de Dios penetra en donde debe ser penetrada, en lo profundo, dígale, la palabra de Dios debe penetrar profundo. No superficial, profundo. Es porque no hay obstáculos. Todo obstáculo, todo argumento, todo pretexto ha sido quebrantado. Imagínense la gente que dice que no viene porque tiene sus negocios o que tiene a la abuelita que cuidar. Cuando hay gran necesidad, cuando hay una gran necesidad de Dios, no hay ningún pretexto que se oponga a recibir de parte de Dios su palabra para ser traspuesta en lo más hondo, lo más profundo. Y luego hay otro tipo de personas. Esa que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 7 del 13:7 de Mateo, cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron, ¿verdad? ¿Sabe qué son los espinos, amados? Ahí en Palestina hay una ramita, ¿verdad? Aquí en México he visto, pero no como las que he visto, ¿verdad? Me he documentado que hay allá. Son ramitas que crecen muy rápido y están llenas de espinas, así. Pero llenas. Y absorben mucha agua de la tierra, por eso crecen rapidísimo. No producen nada más que espinas. Y se enredan en el trigo o en lo que uno planta ahí, se enredan ahí. Y entonces la ahogan. Déjeme decirle que el tipo de personas del corazón que habla la Biblia está lleno de espinos, son gente que está llena de problemas. ¿Por qué usted no ha venido a recibir la palabra de Dios? ¿Por qué usted no ha venido a recibir el evangelio de Cristo? ¿Por qué usted no ha venido a recibir la instrucción de Dios, a ser enseñado en la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué usted no ha venido? Pastor, estoy lleno de problemas. No salgo de uno y ya llegó el otro. Y no me da ni tiempo tanto problema que tengo. Tantos compromisos que tengo, pastor, qué bárbaro. Soy el líder de la colonia, ¿verdad? Soy el presidente de los colonos.
Soy el líder. No puedo yo venir. Estoy tan ocupado, pastor. Reconocen que lo necesitan, pero no pueden. Porque su corazón está lleno de espinos, de problemas. ¿Sabe usted que una vez que usted se dispone a Dios, cuando pase el tractor Dios en su vida, no nada más va a aflojar la tierra, va a arrancar todas esas ramas de espino, ¿verdad? De cizaña y de tantas cosas que maldicen su tierra. Porque mucha gente sabe cuál es el origen de sus espinos, pero no lo quieren dejar. Hay cantidad de personas que parece ilógico, hermano, pero usted dice, oiga, usted venga a Dios y Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Va a conocer la palabra de Dios y va a correr dentro de usted. No dice que afuera de usted, ¿verdad? No es un baño de regadera. Dice la palabra de Dios que va a correr dentro de usted manantiales de agua viva. Es adentro. ¿Ah? Y entonces desde adentro va a ver usted los cambios. Pero la gente está llena de cosas de afuera que lo que menos quiere ocuparse de lo que está pasando adentro. ¿No se ha dado usted cuenta que las guerras, los pleitos y los grandes problemas que tiene usted en su vida diaria están y su origen están siendo dentro de usted? Y usted está proyectándolos hacia afuera. Todo mundo tenemos problemas. Todo mundo tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos necesidades. Todo mundo envejecemos, todo mundo nos enfermamos, ¿va? Hay gente que dice, es que yo soy tan espiritual, ¿va? Que a mí no me hace nada. No es cierto, hermano. Tú eres un religioso, mentiroso, engañado. El tema aquí es usted cómo reacciona hacia la enfermedad. Usted cómo está reaccionando hacia los problemas. ¿Usted cómo reacciona hacia las vicisitudes que la vida tiene perfectamente planeada y aguardando? Hay gente que por una enfermedad ha ablandado su corazón para Dios. Ya ve cómo las enfermedades no son malas. O su discapacidad. Ahí veo un hermano norteamericano que no tiene brazos ni pies, ¿verdad? Ya cómo comparte la palabra de Dios, con qué pasión, con qué entrega, cómo se nota, ¿verdad? Cristo en él. Le costó el tractor sus piernas y sus manos para disponer su vida entregada al Evangelio de Cristo. ¿A usted qué le falta que le quite? ¿Habrá un espino por ahí? ¿Algún esposo, alguna esposa, algún amante, algún hijo, alguna hija, algún padre, algún trabajo? Porque la palabra de Dios es clara. Jesús dijo, id a ser discípulos. No dijo, váyase usted, tómese su fiesta, recupérese, sánese y después venga a trabajar. Así como está, usted vaya y comparta el Evangelio y haga discípulos, enseñándoles a obedecer las cosas como yo los he mandado, y entonces yo estaré con usted todos los días hasta el fin de los tiempos. Y sabe que cuando una persona recibe ese gran favor de que Dios esté con él, como a David le pasó, Natán va a ver a David, y David le dice, Natán el profeta, oye, quiero algo para el Señor, quiero hacer algo. Y le dice, habla, hombre de Dios, porque el corazón de Dios está contigo y Él hará todo lo que tú quieras. Wow. ¿Ya se dio cuenta? Sin excepción, ¿eh? Dios no tiene excepción de nada. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté flojo para Él. Y después viene el cuarto tipo de personas, que es lo que quisiéramos todos los pastores, lo que quisiera Dios, Jesucristo, el pastor de pastores, que la gente venga con un corazón, ¿verdad?,
totalmente abierto, totalmente dispuesto, totalmente a recibir cada domingo, cada jueves, cada sábado, cada miércoles, una porción de la palabra de Dios. Hambrientos de la palabra de Dios, hambrientos del evangelio. Nada de que estar llegando tarde, ni estar conectándose tarde, o estar enchinándose las pestañas, o estar viendo una película y a la par oyendo el Zoom desde su casa. Nada de eso. O en el parque ahí con los perros, o qué sé yo. Usted debe estar dispuesto totalmente al evangelio, ¿verdad? Concentrado, atento. No hay niños a su alrededor, no hay perros, no hay nada que le interrumpa a usted. Está perfectamente asignado ese tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque su corazón lo necesita, su vida lo necesita. Cuando esa actitud no está, hay que pasar el tractor. Dígale a su hermano, es cuestión de tiempo que pase un tractor en tu vida. Y el tractor uno pensaba que pasa una vez. Ahora que no he estado en el campo, digo, a mí me tocó ver cómo araban con bueyes, ¿verdad? Pero también me ha tocado ver que ahora ya pasan los tractores modernos y no pasan una vez, ¿verdad? Porque hay tierra bien dura. Y le pasan 2 o 3 veces hasta que la tierra se hace unos montículos así, mire, más o menos de este tamaño así. ¿Verdad? Del arado tan profundo que tiene que desgarrar para que la tierra ahora sí esté dispuesta, aviente la semilla, ¿va? Y esta semilla caiga en lo más profundo y entonces empiece a producir fruto abundante para Dios. Una persona que veo que empieza a compartir la palabra, que trae personas, que veo que se esfuerza, que va, que viene. Es una persona que la palabra de Dios le cayó a lo más adentro de su ser. Una persona que pasan los años. Ahí hay superficial, ahí nada más viendo cómo va envejeciendo. Es porque hay piedras que no ha querido sacar. Y recordando, amado hermano, que Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos, compartiéndoles, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, fíjate qué promesa tan hermosa. ¿Cuántos quieren que esté Dios con ustedes? Estaré con ustedes todos los días hasta el final. Hasta cuando estés ahí muerto, ¿va? Hasta ahí va a estar Dios y de ahí te va a levantar. Cuando tu corazón estuvo dispuesto a recibir su palabra y trabajaste en ella. Así que yo no sé cuántos años a usted cree que le falten, pero creo que hoy es un buen tiempo para comenzar. Hoy es un buen tiempo para comenzar la obra de Dios en su vida, ¿va? Es buen tiempo para invertir en el evangelio, ¿va? Es buen tiempo para que todo aquello que estorbe en su corazón, ¿verdad?, sea desarraigado, ¿va? Sea tratado, ¿va? Usted no permita que esté endurecido su tierra, no permita que haya piedras, no permita que haya espinos, ¿va? Usted debe asegurarse que su tierra está fértil, lista para ser germinada por la palabra de Dios, ¿va? Dios está buscando corazones listos para sembrar su evangelio. Corazones listos para ser portadores de su reino. Y Él los va a avalar. Porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Lo estuvo con David. Lo estuvo con Pablo. ¿Va? Lo estuvo con Juan. Pero también lo puede estar con usted. Jesús no hay excepciones, ¿va? El apóstol Pablo, ¿verdad? Vaya qué tractor le pasó a Pablo. Dígale, el tractor de Pablo estuvo pesado, ¿va?
Pero hay muchas personas que necesitan un tractor más pesado que el de Pablo. Pablo le dijo Dios, yo te enseñaré, ¿verdad?, lo que es servir a un Dios vivo. Y vaya Pablo, todo lo que naufragó, estuvo preso, ¿verdad? Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo golpearon, ¿verdad? Hasta que lo terminaron decapitando en Roma. Pero ¿sabe qué? Su corazón de Pablo terminó bien fértil para el Evangelio de Dios. ¿Tan es así? Que vea lo que dejó el apóstol Pablo, 70% del Nuevo Testamento. Así que, cuando usted va a llorar por una persona, nos duele, porque es doloroso. Decirle a esa persona que amamos, Señor, pásale un tractor. Aunque sea chiquito, pero pásaselo. Pásale un tractor, Señor. A ver, atrévale a decirle a Dios, pásale un tractor. O hablen ustedes en primera persona, pásame un tractor, Señor. Todavía hay piedras ahí ancladas, hay piedras bien hondas que necesitan ser golpeadas con el hierro de tu presencia. Porque no debe haber obstáculo en mi corazón para recibir tu palabra. Amén.